¿Qué dicen las escrituras con respecto a comer el cerdo? Vamos a mirar lo que dice un pastor en su defensa de comer carne de cerdo. Vamos a escucharlo. ¿Será pecado para un cristiano comer carne de cerdo? ¿Será que el mandamiento bíblico de no comer animales inmundos sigue en pie o tendremos acaso libertad para comer de todo tipo de animales? En este video explicaremos que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que, mi estimado amigo, el mandamiento del Antiguo Testamento sobre no comer ciertos animales, incluyendo el cerdo, quedó abrogado, y en la gracia sí podemos comer de todo tipo de animales, pues la Biblia dice que el alimento es santificado a través de la oración. No obstante, algo que sí quedó prohibido Vamos entonces a iniciar. Vamos a analizar un video del canal Que Dice la Biblia, donde el expositor afirma que los cristianos hoy tienen total libertad para comer carne de cerdo y animales inmundos, argumentando que esas leyes fueron abolidas por la gracia. Sin embargo, en el mismo video afirma que comer o beber sangre, como por ejemplo la morcilla, sigue siendo pecado grave en el Nuevo Testamento. Para realizar este estudio no usaremos ideas humanas ni tradiciones de iglesias. Nos basaremos estrictamente en la sola Escritura. La Biblia es nuestra única regla de fe. Toda la Escritura, la Biblia, no se contradice. Y vamos a utilizar el método gramático histórico. Así es que estudiaremos el significado de las palabras en su idioma original, eso se llama gramática, y qué es lo que está ocurriendo en la cultura en aquella época, o sea, esa es su historia. Además, tal como lo hemos dicho en algunos otros videos, vamos a desmantelar los argumentos equivocados y falacias que está utilizando el creador del video para tergiversar las escrituras. Utilizaremos obviamente un lenguaje claro y sencillo para que toda persona lo pueda entender. ¿Cuál es la gran contradicción del señor del video? Vamos a ir a las escrituras. Mira, el argumento principal del video es la siguiente, que las leyes de Levítico 11 que prohíben comer carne de cerdo eran leyes rituales dadas a solo los judíos para diferenciarlos. Como estamos en el Nuevo Testamento, esas leyes caducaron, dice el señor del video. Pero dice él también que la prohibición de la carne de sangre sí sigue vigente porque en Hechos capítulo 15 lo manda, y también porque Deuteronomio capítulo 12 dice que la vida está en la sangre. Así es que aquí encontramos los primeros errores de interpretación que el autor comete. Primero, rechazo parcial del Antiguo Testamento y la discontinuación radical entre los dos pactos. ¿Qué dice el expositor? Él clasifica las leyes de Dios de forma arbitraria. Él decide que la ley vale y que la ley no vale. Él dice que la ley del cerdo se abolió por ser del Antiguo Testamento, pero luego utiliza otra ley del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 12, sobre la sangre para imponerla a los cristianos de hoy. Esta es una contradicción tremenda. No puedes decir que el Antiguo Testamento está abolido para la dieta, pero usarlo para prohibir la morcilla. La Biblia es un todo unificado. Segundo, la falacia del falso dilema y la redención doctrinal del texto. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el autor enseña que en el Antiguo Testamento solo hay dos tipos de leyes, o sea, la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral, que habla de no matar, y la ley de los rituales, como los sacrificios y las dietas que fueron abolidas. Él dice, este es un falso dilema, obligarte a escoger solo entre dos opciones cuando hay más. Mira, la ley de los alimentos o animales limpios e inmundos no era una ley ritual. Los animales inmundos no se usaban en los ritos del templo, de hecho estaban prohibidos en el templo. Las leyes de alimentación son leyes de salud y diseño de la creación, dadas por el mismo creador para el bienestar del cuerpo humano.
Ahora, vamos a la segunda parte, la exégesis, Marcos capítulo 7 y Mateo capítulo 15. Con respecto a la anterior, si tienes algo que decirme, puedes colocarlo allí en los comentarios. Marcos 7 y Mateo 15. Mira, si analizamos el contexto histórico que es ignorado, para poder interpretar y probar que Jesús purificó la carne de cerdo, el del video utiliza las palabras de Jesús de Marcos capítulo 7, el versículo 19, que dicen las escrituras: nada hay fuera del hombre que entra en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Aquí la palabra clave es la palabra kionosai. Y esa la vamos a analizar un poco después. Mira, aquí el creador del video comete varios errores hermenéuticos de la lista. Mira, toma un texto fuera de contexto. Ignorar el contexto histórico, un texto sacado de su contexto, es un pretexto. ¿De qué estaba hablando Jesús y los fariseos en ese momento? ¿Estaban discutiendo sobre si hacer un asado de cerdo o no? Absolutamente no. Mira, si nosotros leemos Marcos capítulo 7, el versículo del 1 al 5, es el problema más interesante que hay allí en las escrituras. El problema era que los discípulos de Jesús comían pan con las manos inmundas, es decir, sin lavar. Debemos entonces entender la historia. Los fariseos habían inventado una regla humana llamada la tradición de los ancianos. Ellos creían que si ibas al mercado, el polvo se te pegaba o se te contaminaba en el alma. Ahora, si tocabas tu comida con esas manos, el demonio del mercado entraba en tu estómago y te ensuciaba espiritualmente. Jesús les dice: hipócritas, la comida física como el pan, aunque te lo comas obviamente con las manos sucias de polvo, entra en el estómago y luego se desecha en la letrina. No puede tocar tu alma ni hacerte un pecador. Ahora, Jesús jamás estuvo hablando de la carne del cerdo. El debate era sobre comer con las manos sin lavar según el rito humano. Ahora, el autor del video también comete la falacia de ignorar el contexto histórico, asumiendo que Jesús estaba derogando la ley biológica de Levíticos capítulo 11, cuando en realidad lo que estaba haciendo era destruyendo una tradición inventada por los hombres. 4. Hay una equivocación semántica y el desprecio por la gramática. O sea, el expositor lee las frases haciendo limpios todos los alimentos y asume que alimentos incluye también el cerdo, el ratón o la serpiente. En la gramática griega original, la palabra que se usaba para alimento es broma. Por eso allí lo podemos mirar en nuestras escrituras. La palabra broma para un judío del primer siglo, incluyendo obviamente Jesús y los discípulos, era el alimento, era el alimento que ellos comían. O sea, los judíos comían ese alimento. Ahora, el cerdo era considerado basura, un animal carroñero inaceptable. Ahora, decir que todos los alimentos son limpios significa que la vaca, el cordero o el pan, que ya eran alimentos aprobados por Dios, no se vuelven impuros simplemente por comerlos y lavar las manos. Ahora, vamos a la exégesis de 1 Timoteo capítulo 4. El tercer pasaje que usa el señor del video es 1 Timoteo capítulo 4 del 1 al 5, donde Pablo dice que en los últimos tiempos algunos mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, dice las escrituras allí, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así es que la palabra muy interesante que allá aparece es hagiasetai, ¿sí? Esta es la palabra que obviamente dice el texto. Ahora, el expositor dice que aquí se autoriza a comer cerdo orando por él. Mira, el autor comete el siguiente error. Y es que él ignora el contexto inmediato y hace una lectura selectiva del texto. El autor lee el versículo 3 y el versículo 4, pero corta y malinterpreta el versículo 5.
Leamos el versículo completo que da Pablo sobre los alimentos permitidos. Porque todo lo que Dios creó es bueno, dice las Escrituras. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, es santificado. 1 Timoteo 4 y 5. Así es que Pablo pone dos condiciones para que un alimento se pueda comer: orar con acción de gracias y que esté santificado, aprobado por la palabra de Dios. Ahora, si utilizamos el método gramático historicista, en el tiempo de Pablo, la palabra de Dios era el Antiguo Testamento. Ahora, hagámonos la pregunta lógica: ¿en qué capítulo de la palabra de Dios, o sea, el Antiguo Testamento, el cerdo, el ratón y el murciélago fueron santificados o separados como una comida humana? En ningún pasaje. Al contrario, mira, en Levíticos capítulo 11 la palabra de Dios los declara abominación. O sea, usted no puede orar por un plato de cerdo para santificarlo, porque por la palabra de Dios ya lo declaró inmundo. Pablo aquí no está autorizando comer cerdo, ¿sí? Y esto hay que entenderlo muy bien. Mira, la palabra de Dios ya había probado qué comer y qué no comer. El del video hace una lectura selectiva, ignorando la cláusula de la palabra de Dios para justificar su propia dieta. Ahora, vamos al silogismo con premisas falsas que se encuentran en Hechos. Llegamos a la parte donde el del video trata de explicar por qué el cerdo se puede comer, pero la sangre no. El expositor usa el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, donde los apóstoles dieron 4 reglas a los gentiles recién convertidos: abstenerse de los ídolos, de la fornicación, y también del ahogado y también de sangre. ¿Ok? Aquí lo podemos ver en pantalla. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de ahogado y de fornicación. Así es que el creador del video utiliza un silogismo con premisas falsas. ¿Qué es esto? Mira, un silogismo, para explicarlo de forma muy sencilla, es un razonamiento lógico que une dos ideas para sacar una conclusión. Mira, si las ideas de inicio están mal, la conclusión también estará mal. Ahora, el silogismo del video es este. La premisa 1, Hechos capítulo 15, él dice: los apóstoles hicieron una lista de lo único que los cristianos podían comer o podían hacer. No podían hacer, perdón. Premisa 2, mira, en esta lista mencionaron la prohibición de sangre, no mencionaron la prohibición de comer cerdo. Entonces, conclusión falsa: por lo tanto, el cerdo ya es limpio, permitido, pero la sangre sigue siendo pecado. Ahora, este argumento es una generalización apresurada y un argumento desde el silencio. Eso se llama la falacia ad ignoratiam, ¿sí? Ahora, piensa lo siguiente, piensa en esto con un sentido común. En la lista de Hechos capítulo 15 tampoco dice no matar, no robar, no mentir. Ahora la pregunta es, ¿acaso por qué el asesinato no está en esta lista pequeña? ¿Acaso si no aparece en esta lista pequeña el no matar, significa entonces que los cristianos ahora tienen el permiso para matar? Pues por supuesto que no. Mira, los apóstoles no están haciendo una lista exhaustiva de todos los mandamientos de Dios para el Nuevo Testamento. Si vamos a hacer la exégesis de Hechos capítulo 15, nos hacemos una pregunta: ¿por qué dieron solamente estas 4 reglas? Haciendo la exégesis, mira, la historia nos responde. En la iglesia primitiva, los cristianos judíos y también los cristianos gentiles, o sea, los no judíos, tenían que sentarse a comer juntos. Los judíos sentían repulsión porque los gentiles tenían prácticas paganas horribles, como por ejemplo beber sangre, comer animales estrangulados, ofrecidos también a ídolos. Y el apóstol Santiago no estaba derogando la ley de alimentación de Levíticos 11. Lo que Santiago hizo fue citar las 4 reglas que se encuentran obviamente en Levíticos 17 y 18, que eran las normas del comportamiento para un extranjero gentil y pudiera vivir prácticamente en medio del pueblo de Israel. Ahora, Hechos capítulo 15 fue una decisión sobre la convivencia y comunión en la mesa, no la anulación de la biología de la creación. El video comete el error de eisegesis, o sea, mete sus propias ideas al texto al afirmar el silencio sobre el cerdo en Hechos capítulo 15. Y esto, dicen ellos, que equivale a una aprobación divina para comerlo. Ahora,
vamos al origen histórico de los animales inmundos. Para darle el golpe final a la teoría de que la ley de los animales no fue un ritual judío del Antiguo Testamento, vamos a aplicar el principio de toda la escritura. El video afirma, según la sección de descartar las leyes bíblicas sin análisis, que la regla de no comer cerdo fue dada no solamente para los israelitas. Esto es históricamente falso. Según la misma Biblia, vayamos entonces al primer libro de la Biblia, en Génesis, mucho antes de que existiera un solo judío en la tierra, antes del monte Sinaí y antes de Moisés. En los días de Noé, Dios dio instrucciones claras sobre quién debía subir al arca. Vamos a leer Génesis capítulo 2, el versículo 7. Génesis capítulo 2, el versículo 7. Las escrituras dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ahora, la distinción entre los animales limpios e inmundos existía ya desde el principio del mundo. No fue un invento para Israel, era una ley universal y biológica conocida por el padre de la humanidad moderna, o sea, Noé. ¿Por qué hizo entonces Dios esta diferencia? Porque Él es el creador, el ingeniero del universo. Él diseñó a algunos animales con un propósito específico: ser los basureros del planeta. O sea, el cerdo es un animal carroñero por diseño biológico, no tiene glándulas sudoríparas, o sea, no suda para botar las toxinas, así es que su sistema digestivo es muy rápido, procesa los desperdicios y la podredumbre en pocas horas, y esas toxinas y parásitos van directamente a su grasa o a la carne. Por ejemplo, los mariscos, camarones, langostas, cangrejos son los filtros del mar y están diseñados para comer excrementos, animales muertos y limpiar el fondo del océano. Son las cucarachas del agua. Ahora, cuando Dios dio en Levíticos capítulo 11 la dieta, nos estaba dando el manual del fabricante. Nos estaba diciendo: yo construí tu cuerpo, yo construí el cerdo fue hecho para limpiar el planeta, no para hacer tu cena. Así es que Cristo no murió en la cruz para cambiar el sistema digestivo de los cerdos, ni para alterar la biología de la creación. Al rechazar esto, el video cae en la reducción del mensaje bíblico y la falsa analogía, o sea, creyendo que la gracia espiritual anula las leyes físicas de salud. Y esto no es así. Ahora, ¿qué pasará en el fin del mundo? Isaías 63. Si vamos al método gramático historicista, nos exige mirar la profecía. Si la idea del video fue correcta, entonces, y la prohibición del cerdo se hubiera abolido hace 2000 años, a Dios ya no le importaría en absoluto si un cristiano come cerdo hoy. Pero veamos qué dice Dios que hará en el día del juicio. Y cuando obviamente Jesús venga por segunda vez, vamos a leer Isaías capítulo 66, el versículo 15 al 17, dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego para descargar su ira con furor, y los que se santifican y los que se purifican en los huertos, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, y juntamente serán talados, dice Jehová. Así es que, mis queridos, el cerdo no fue purificado en Marcos capítulo 7. Ahora, ¿por qué Jehová va a destruir con el fuego en el día final a las personas que insisten en comer carne de cerdo y ratón? Mira, sería una injusticia de parte de Dios que Dios no, obviamente, pero Dios no se contradice. Mira, Él declara que hasta el fin de los tiempos consumir lo que Él diseñó como una inmundicia, el cerdo, el ratón, etcétera, es un acto de rebelión y contaminación del templo de Dios, que obviamente es nuestro propio cuerpo físico. El video aplica la técnica de supresión de textos contradictorios
Pues jamás menciona allí Isaías capítulo 66, porque este texto destruye por completo su teoría. Mis queridos, esto es una argumentación basada solamente en el texto, en las escrituras. Si hay alguien que a mí me pueda demostrar lo contrario con solamente las escrituras, aplicando el griego, aplicando el hebreo, la sola escritura, toda la escritura, la exégesis, las escrituras interpretan a ella misma, ellas son solo su propio intérprete, sin que tú le pongas tus propias ideas. Si alguien logra decirme eso, yo estaré muy complacido en ser el primero en alzar mi mano y comerme un pedazo de cerdo. Pero si no me convences, probablemente tú estás en el error. Mi querido, mi querida, nos vemos en un próximo video, pero antes de dejarte ir, quisiera orar por ti. Oremos. Eterno Dios que estás en los cielos, rogamos que tu palabra que ha sido abierta hoy permita, Señor, que cada persona que ve este video y escucha tu palabra pueda convencerse de las leyes de salud que tú estableciste en el Edén. Bendícelo y ayúdale en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte, darle like y comentar el video. Bendiciones.